Hola hermanos, que Dios les bendiga, muy buenos días o tardes ya, ¿verdad? Ya son a las 12. A los que están allá en línea, en casita, cómodos en el sillón, o a lo mejor no tan cómodos, a lo mejor en las sillitas, en su sala, en su mesa, no sé. Buenos días hermano y buenas tardes a la vez. Son 12:01, son tardes ya, ¿verdad? Hermanos aquí, qué bueno que ya estamos acá listos para estudiar la palabra del Señor. Gracias a Dios porque podemos leer la palabra de Dios. Dice por ahí en el Facebook, hoy en la mañana, vi una frase que decía, en el primer siglo a los cristianos se les perseguía porque leían la Biblia. Hoy en nuestros tiempos se persigue a los cristianos para que lean su Biblia, dice. Sea cierto, sea falso, no sé, puede ser, pero qué bendición, hermanos, de que tenemos la Escritura en nuestras manos. Tienen un libro, ¿verdad? Por lo menos. Tienen una Biblia en su casa y tienen en su celular. Y es una bendición poder escudriñar la palabra de Dios. Ya nuestra hermana Lady hace ratito nos guió a dirigir una porción de la Escritura, el cual vamos a estar meditando hoy. Solamente que hoy no vamos a ver todo el pasaje, vamos a ver una parte de ese pasaje porque es bastante extenso esta sección del 3 al 12 que leímos. Y hoy vamos a leer solamente del 3 al 5. Y la idea es de que estemos estudiando la palabra de Dios. Mientras leíamos el pasaje, estuvimos recordando uno de los pasajes, bueno, mejor dicho, el pasaje que vamos a estar aprendiendo de memoria, que es 1 de Pedro 1, 6 al 9. 3 pequeños versículos. Así que mis amados hermanos, yo les invito a que estén repasando allá en casa estos versículos. Son 3 versículos muy importantes que tienen que ver con la serie que estamos viendo, serie a prueba de fuego. Y hace 8 días, en la introducción en la primera carta de Pedro, leímos y vimos que la carta estaba dirigida a cristianos que sufrían por su fe, a cristianos que ya no estaban viviendo en casa, ya no estaban en su lugar de origen. ¿Dónde estaban? Habían sido expatriados, habían sido dispersados a otros lugares del Asia y no estaban donde ellos vivían. La situación política, económica, la situación aún social era crítica y difícil, era muy amenazante para la fe de estos hermanos. Como hoy en día suele ser en muchos de nuestros estados o pueblos, en Oaxaca o en México, o países como aquel aviso que nos dijeron que en la India había una situación difícil de iglesias que habían sido quemadas. Me parece que esa era una noticia ya de tiempo, no es de apenas. Sin embargo, sigue pasando eso todavía. Sí lo hay, la persecución que usted y yo no vemos aquí en Oaxaca, pues qué bueno que no la vemos como en aquel tiempo o como en aquellos lugares, pero es una realidad. Perseguir a los que creen en Jesús. Por medio de las leyes y disposiciones que están habiendo hoy en día, se habla de una posible persecución a la fe cristiana. ¿De qué manera? No lo sé exactamente. Puede ser por medio de violencia, a lo mejor no. Puede ser todo por medio de política, leyes, no sé cómo, pero la verdad es que el cristiano durante todo su peregrinaje aquí en la tierra, sufrirá situaciones que atentan contra la fe. Y el cristiano debe mantenerse como los primeros cristianos, a prueba de fuego. Sea la situación que lleguen a vivir, deben mostrarse firmes en el Señor. Y nosotros encontramos en 1 de Pedro 1, 3 al 5, pues palabras de aliento. En realidad toda la carta da palabras de estímulo a la iglesia para que la iglesia sea santificada, para que la iglesia reciba palabras de exhortación a permanecer en la fe, a sufrir como Cristo. El apóstol Pedro hace ese tipo de enseñanzas durante toda su carta y resulta entonces que del versículo 3 al 5 vamos a encontrar algunas cosas importantes en relación a darles aliento, quiere darles esperanza, quiere darles ánimo a los hermanos que sufrían en aquel tiempo y que hoy en día sufren o sufrimos. A lo mejor no es por una persecución, pero son otro tipo de cosas que tú puedas estar sufriendo que atentan contra su fe, a tu fe, que quieren hacerla menos, que quieren desviarte del Señor.
¿Qué vamos a hacer? Recordar las bendiciones que tenemos en el Señor. Por eso hoy vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 5. Y el título que he puesto en esta hora se llama Nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo se llama este mensaje que quiero compartirles o que ya estoy empezando a compartirles en esta tarde. Nacidos de nuevo. Miren, el cristiano, cuando atraviese por cosas adversas y difíciles, por causa de su fe, como los hermanos de aquel tiempo, algo importante es que debemos tener presente las bendiciones de Dios y no tanto la situación adversa que se vive. Escucha muy bien, cuando el cristiano pasa por situaciones adversas, situaciones difíciles, por causa de mantenerse en la fe, por causa de pecado, pues son las consecuencias, pero por causa de mantenernos firmes en la fe, si hay cosas adversas, exteriores, fuera de nosotros, que quieren hacernos movernos de la fe, hacernos a un lado, quieren quitarnos de nuestra fe en el Señor Jesucristo, en medio de esas cosas difíciles, situaciones adversas, debemos tener presente las bendiciones de Dios, y escuchen muy bien, y no tanto la situación adversa en la que vivimos. Porque la situación adversa, hermanos, la situación adversa es como tener una situación difícil en medio de un tiempo definido. Pero la eternidad con el Señor, eso no se compara con lo que uno puede sufrir en esta tierra, en este mundo, en un espacio de tiempo. Por eso, hay que tener presente las bendiciones de Dios, lo que somos en el Señor, y no tanto las adversidades que se tienen. Y vamos a encontrar en este pasaje, partiendo de que hemos nacido de nuevo, bendiciones. Vamos a leer la palabra de Dios. Abran la escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 1, 3 al 5, tres versículos. ¿Están listos? Ustedes lean conmigo allá con sus ojos, con sus vistas, estén leyendo y yo voy a leer en voz alta. La palabra del Señor dice entonces: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre Celestial, en este momento, gracias te doy, Padre, porque tenemos, Señor, esta oportunidad de reunirnos, meditar en tu palabra, estimularnos cada vez más a la fe y hacer acciones, obras que te exalten, te glorifiquen, sean de testimonio a esa fe que practicamos. Bendice esta tarde, este tiempo de mensaje. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y decía entonces de que tenemos nosotros bendiciones. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5, vamos a encontrar esas bendiciones. No todas las bendiciones, pero ricas bendiciones. En Primera de Pedro 3 al 5 encontramos que escuchen esta palabra, es importantísimo esta palabra. Suena sencilla, pero tiene una riqueza preciosa. Hemos nacido de nuevo. La palabra dice ahí renacer, eso es nacer de nuevo, renacer. Hemos nacido de nuevo por la misericordia de Dios. Si alguien tiene otra versión que no sea Reina Valera, ya sea NBI, NTV, seguramente encontrará que dice que hemos nacido de nuevo por la misericordia de Dios. Nuestra versión Reina Valera dice que hemos renacido. 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, grande, o sea, no es pequeña, es grande esa misericordia de Dios. La misericordia es el gran amor de Dios, un amor que tiene sobre aquel objeto que no merece amor. Dios nos ama no porque merezcamos amor, sino porque su amor nos cubre a nosotros. Esa es la misericordia de Dios. Y en ese gran amor es que nos hizo
renacer, dice primera de Pedro 3:1 en su primera parte. Nos hizo renacer. El término renacer o regeneración es lo mismo, o nacer de nuevo. ¿Han escuchado ustedes dentro de la doctrina bautista la regeneración, sí o no? ¿Han escuchado o no han escuchado? Yo creo que sí, espero que sí, regeneración. Eso es renacer, eso es nacer de nuevo. Podemos hablar de esa misma palabra de las tres maneras. Oh, yo he nacido de nuevo. Oh, yo he renacido. Oh, yo soy regenerado. Cualquiera de las tres cosas nosotros podemos decir. Y cuando nosotros hablamos de la palabra renacer, digo, porque quiero hablar un poquito acerca de esto, porque el título es Nacidos de nuevo. Tú y yo, en medio de las situaciones adversas que vivimos, las situaciones que se puedan presentar, debemos tener en mente, hemos nacido de nuevo. Tenemos una cosa preciosa en el Señor. Hemos nacido de nuevo. Ya no somos los de antes. Hemos nacido de nuevo. Y en el Señor, por ese nuevo nacimiento, tenemos cosas preciosas. No cualquiera tiene esas cosas preciosas. Solamente nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos nacido de nuevo. Hemos renacido. Hemos regenerado. Y esa es una bendición que los cristianos de aquel tiempo tenían que recordar en medio de la situación que estaban viviendo. No pongas tu mente en tu ahora, no te enclaves en tu problema. La situación adversa no lo es todo, no es la derrota. Tú tienes una victoria. La victoria es que tú tienes parte con Dios. Has nacido de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer. Y Pedro quiere recordar esto a la gente y nos está recordando a nosotros esta verdad. Renacer es el nacimiento espiritual, escuchen muy bien, renacer es el nacimiento espiritual que el Espíritu Santo efectúa en todo aquel que cree en Cristo. Por eso no es para todos ese nuevo nacimiento, no. Es para todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a hacer una obra preciosa en nosotros. Efesios 1 nos habla de un sello en nosotros, que es el Espíritu Santo. La promesa está en nosotros, está el Espíritu Santo como promesa de la garantía de la redención futura. Pero vamos a ver qué dice en la Biblia 2 de Corintios 5:17. Pronto abran sus Biblias, que dice 2 de Corintios 5:17. ¿Qué nos habla este pasaje? Ya lo tienen, lo voy a leer y ustedes lo tienen que leer con sus vistas. Dice la palabra de Dios, de modo que sí, aquí hay una condicionante. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas personas. En lo físico, desde luego que no lo somos en lo físico. Lo somos en lo interno. Hay un cambio que el Espíritu Santo hace en nuestro ser, que cambia de dirección. En vez de ir hacia servir el pecado, hacia hacer una omisión de Dios, hacia voltearnos hacia Dios, volvernos hacia Dios. El Espíritu Santo hace eso en nosotros. Nuevas criaturas, nuevas personas. Este nuevo nacimiento que se da en el creyente es para vivir conforme al Espíritu de Dios, conforme a Dios, y no vivir en conformidad como al mundo quiere vivir o como a mi yo quiere vivir. No. Este nuevo nacimiento hace entonces que nosotros vayamos a vivir conforme a lo que la palabra del Señor dice. ¿Cuál es la diferencia entre que una persona viva la palabra de Dios y que no la quiera vivir? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué una persona dice, ay, no, yo no quiero nada con eso, pues qué flojera? Y otra persona que dice, no, sí, le fallé aquí, pero tengo que esforzarme más. Sí, fallé, pero no. Y se esfuerza.
¿Qué es aquello que le motiva? ¿Qué es aquello que le guía? Es el Espíritu Santo. Leamos qué dice la Biblia Romanos 8:9. Esgrima, Romanos 8:9. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero fíjense luego que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No hay nacimiento, no hay nada. Y cuando leemos Gálatas 5:22 al 25, ¿qué leemos? ¿Qué leemos? Pues leamos, ¿no? Buscamos. Habla acerca de él. ¿De qué habla? Del fruto, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus propias pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese nuevo nacimiento que tenemos en Cristo Jesús nos hace nuevas criaturas para vivir nuevas cosas, pero para vivirlas en el Señor. No las hacemos en nuestra carne. Ponemos de nuestra voluntad desde luego, pero el Espíritu Santo es el que nos guía a hacer esas cosas. Entonces, en un momento de adversidad, de situación, debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo y no tanto por lo que nuestra carne quiere hacer, porque nuestra carne se quiere desquitar. Nuestra carne, si nos quieren pegar una vez, ¿cuántas veces queremos devolver el golpe? 2. Nos gusta de repente como seres humanos en la carne retribuir lo que nos hicieron. Como que hay algo de entre nosotros ojo por ojo y diente por diente. ¿No es cierto? De repente hay algo así. Y si nos encontramos en una situación adversa, ¿vamos a comportarnos como todos? ¿Como lo hace el mundo? Desde luego que no. Lo tenemos que hacer bajo el marco de lo que la palabra del Señor dice. Guiemos que el Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, porque hemos nacido de nuevo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos hace nuevas criaturas, nos lleva a ser parte de la familia de Dios, a tener parte en su reino, a tener parte de la vida eterna. ¿Se acuerdan de la historia de Nicodemo? Un gran estudioso de la Biblia y llega haciendo que heredaré la vida eterna. ¿Y qué le dijo Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Y todavía le dice Nicodemo, o sea, pues ¿cómo va a ser eso posible de meterse de nuevo en el vientre la madre? No, es que no se trata de eso. El nacimiento es algo que se opera en el ser. No podemos ver físicamente con nuestros ojos cómo es. Pero cuando uno escucha el Evangelio, la palabra de salvación, cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo opera en nosotros. Y si el corazón está doblegado, arrepentido, hay un cambio en el corazón. Y desde ese momento somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Así que usted y yo tenemos esa bendición. Y dice primera de Pedro 1:3, perdón. Bendito, ay bendito, alabado, dice otra versión por ahí, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su gran amor nos hizo renacer, nos ha permitido ser parte de este nuevo nacimiento. Ya no somos, por decirlo de una manera así, del montón. ¿Cómo empieza primera de Pedro 1? ¿A quién va dirigida la carta? ¿Se acuerdan qué leíamos?
A los que dice, elegidos. ¿Y cómo decíamos que terminaba la carta? Ahí nos dice, ¿verdad? La elegida, ¿no? Les manda saludos la iglesia elegida. Fíjese, usted y yo somos nacidos de nuevo. El Señor ha permitido que usted y yo seamos parte de su rebaño, que tengamos parte con Él. En el momento que los hermanos de aquel tiempo sufrían por causa de su fe, estaban los elegidos, los que habían confiado en Jesucristo. Ellos son los renacidos. Qué bendición tiene, son renacidos. Han vuelto a nacer de nuevo. Pero hay unos que no son los elegidos. Hay unos que no son los renacidos. Son los que están fuera de. Y esos que están fuera de son los que persiguen, los que matan, los que calumnian. Y parece ser que los que van ganando porque tienen espada, son parte de la política, son parte del sistema militar, social, tal vez sí lo implica, económico. Y pareciera ser que los hermanos elegidos están en desventaja. Pero no están en desventaja. ¿Por qué? Porque están con Dios. Son los elegidos. Y además, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su gran misericordia nos hizo renacer. Y esa es una bendición, hermanos, que tenemos. Ya el asunto de que si luchamos o no luchamos, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si damos lugar a la carne, es un punto que veremos más adelante después, porque Pedro, cuando va a hablar en la carta, está estimulándolos a no vivir en la carne, sino vivir según el Espíritu, porque según vivir el Espíritu es obedecer. Y habla de matrimonio, habla con cosas civiles, habla de situaciones que ellos tienen que vivir en santidad. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que hay en ellos, porque son renacidos. Eso veremos después. Pero aquí lo importante que yo quiero hacer notar, mis amados hermanos, es de que es una bendición el que somos nacidos de Dios y tenemos parte con Él. Pero no se queda el pasaje ahí, no, sino que la Escritura nos enseña que por la misericordia de Dios hemos nacido de nuevo. Fíjense cómo dice en nuestra pantalla, hemos nacido de nuevo para una esperanza viva. Y te va a aparecer, para una esperanza viva. Así dice el pasaje, ¿no? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. La esperanza es viva porque se funda en aquel que está vivo. Jesucristo no se quedó entre los muertos. Usted y yo sabemos que fue levantado dentro de los muertos y Él es el principio de vida, el primogénito entre los que vamos a resucitar un día. Es la primicia. Aquí cuando habla la palabra para una esperanza viva, tiene que ver con una confianza. Hemos sido renacidos para seguir confiando en Jesús, dicho de otra manera, una confianza durante todo el tiempo, que va a ser manifiesta su plenitud en el día cuando Cristo venga. Ahora es importante notar, mis amados hermanos, de que la palabra esperanza es importante en esta sección, porque el creyente en aquel tiempo, cuando se escribió esta carta, estaba pasando por situaciones difíciles por decir Jesucristo es Señor, por negarse a decir el Rey es Señor. Entonces ellos se sentían inseguros,
había peligro, intranquilos, y en medio de eso que se les diga, han sido renacidos para esperanza, para una esperanza viva. Por eso el cristiano, en medio de lo que vive, debe recordar que Jesucristo dio su vida y que por Él, y que Jesucristo da esperanza. En Jesucristo siempre hay esperanza. Sea lo que tú y yo estemos pasando en algún momento, nuestra mente y corazón siempre debe pensar en Jesucristo. Yo siempre tengo esperanza. No sé de qué va a pasar hoy, pero mañana Dios va a obrar. Cuando las soluciones a nosotros se nos acaban, cuando ya no tenemos qué hacer, cuando no tenemos una alternativa, ¿qué decimos? Pues ya a ver qué Dios dice. Es que todo el tiempo debe ser así. La situación que yo tengo, el Señor dirá. No nos debe agobiar la circunstancia. Debemos confiar en Dios, porque en Dios siempre hay esperanza y es una esperanza viva. Hemos nacido de nuevo para una esperanza viva. Si el presente no nos presenta, no nos da seguridad, no nos ofrece seguridad o optimismo, nosotros sí en Cristo siempre debemos mantenernos con una actitud optimista. Yo no sé qué tú hayas vivido, yo sé lo que he vivido y tengo dos opciones ante la situación adversa: clavarme en mi problema, sentirme lo peor, abandonarme y decir, pues quién sabe qué pasará, o confiar en el Señor y decir, bueno, yo tengo parte con el Señor, no estoy solo, y decir, bueno, es que yo tengo riqueza, yo soy una nueva persona y Dios tiene promesas para mí, en Él hay esperanza, no todo acaba acá. Y sí, podemos pensar, sufro acá, pero un día en el tiempo final tendré una bendición. Esa es mi esperanza. Todo se terminará y todo se acomodará en el tiempo postrero, sí. Pero de repente olvidamos una verdad: entre el tiempo postrero y nuestra vida, el Señor bendice. Y es donde también debemos tener nuestra esperanza. Sí, para ese futuro, claro, está hablando del futuro ahí, pero también para el presente. Pero una vez más es con el Señor, recordando la bendición que tenemos de haber nacido de nuevo. La Escritura nos enseña que por la misericordia de Dios hemos nacido de nuevo para una herencia santa y celestial. Eso nos dice el versículo número 4. Escuchen, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, eso es lo santo. ¿Reservada dónde? En los cielos para vosotros, o sea, celestial. Imaginémonos una vez más ahí a los cristianos de aquel tiempo sufriendo por la corona de aquel tiempo y hostigando y persecución y habladurías, y por ahí les levantan falsos, no les quieren vender esto, les cortan el agua, no sé qué les cortan, algo les hacen, su vida es así como que adversa, difícil, y en medio de esto les dice, ¿qué quieren? ¿Quieren terrenitos acá? ¿Quieren cosas aquí del mundo? Tranquilos. Ustedes tienen una herencia, y está allá. Lo que ustedes pueden conseguir acá, lo que le están quitando, lo que ustedes no les dan, lo que no les permiten, es algo que se descompone. Es algo que pasa. Pero allá tienen su riqueza. Así que no te claves en la hora. No te claves en lo que pases ahora. Porque tenemos una herencia santa y celestial. ¿Pero qué es esa herencia? O sea, sí una herencia, pero ¿qué es? Es un terrenito allá, 10 por 20, ¿está hecho de qué? ¿De madera o de oro? ¿Qué cosa es eso? Eso que hay allá en el cielo para nosotros. ¿Qué es esa herencia? ¿Qué es esa herencia? Y la Biblia nos habla algo al respecto. Vamos a ver rápidamente algunas cosas, así, las más relevantes, podría decir así, de lo que tenemos como herencia. Tú y yo tenemos cosas. Somos herederos de Dios.
¿Cuántos papás hay aquí? Mamás, varios, ¿no? ¿Qué le van a heredar a sus hijos? Seguramente uno que otro por ahí ya tiene un terrenito que dice que lo va a poner a su nombre. Otro por ahí dice, no, pues la herencia que le voy a dejar es su estudio. Que termine su carrera y se titule. Y eso es lo que yo ofrezco conmigo. Y está bien. Pero de repente se habla de eso, ¿no? De ¿qué le dejamos a los hijos? ¿Qué legado le dejamos? ¿Qué? En Dios nosotros tenemos un legado. Tenemos un Padre celestial. Y Él tiene cosas para nosotros, ricas, cosas preciosísimas. ¿Qué son esas cosas que podamos heredar, que vamos a heredar? Dice 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dos cosas, seremos semejantes y le veremos. Tendremos una personalidad distinta porque llegaremos a ser como Él. Qué cosa tan preciosa tenemos en nuestro Dios y el poder verle. Es una riqueza, algo que nosotros tendremos reservado para ese tiempo. También participaremos de su gloria. ¿Qué dice Romanos 8:29 al 30? Lo voy a leer, dice, porque a los que antes, fíjese, conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, participar de estar con el Señor Jesucristo, participar de su imagen, es una gloria, es una bendición, es un detallazo precioso, hermoso. Recibiremos vida eterna. Juan 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es cierto, la vida eterna ya la tenemos, ¿verdad? El que en Él cree tiene vida eterna. Ya tenemos la vida eterna, ya es una seguridad, pero verla en su sentido pleno es algo que vamos a ver. Vida para siempre con el Señor. Y cuando digo vida, no es una vida rutinaria, una vida de dificultades, una vida de luchas, una vida de cosas que hoy en día acongojan nuestra vida. Cuando leemos Apocalipsis, leemos al final de Apocalipsis ricas bendiciones que tenemos en el Señor, aquellos que sean victoriosos al final del día. Al final del día, los que no son victoriosos en el Señor estarán en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, pero los que son victoriosos en el Señor, los que confiaron en el Señor, los que siguieron al Señor, disfrutarán de la estancia con el Señor. Y Apocalipsis en los últimos capítulos nos habla bien bonito. Riquezas que tenemos. Los perseguidos, los que perseguían, ahora serán perseguidos. Los que gozaban y disfrutaban de este mundo a costa del justo, sufrirán su castigo. El Señor hará eso. Es una bendición que hay que tiene que ver con la vida eterna. Y nuestros cuerpos serán resucitados o seremos transformados. ¿Se acuerdan cuando leemos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 14, que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Está hablando de resurrección y el versículo 16 y 17 lo explica un poquito más. Porque el Señor mismo, hablando de Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Y luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿No suena bonito eso? Es precioso, una herencia para nosotros, una riqueza. Son bendiciones que tenemos en el Señor para el que ha nacido de nuevo. Primera de Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Está hablando de nuestra condición humana. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso era una transformación. Y habla del reino de Dios, vida eterna, cielo. Habla de algo precioso para cada uno de nosotros. Tenemos una rica bendición para ese día postrero. Y el pueblo de Dios, en medio de la aflicción, en medio de la situación adversa, debe recordar, ay, pero sí sufro esto, pero alabado sea Dios que yo he nacido de nuevo. Y porque he nacido de nuevo, tengo parte con el Espíritu y me guía, pero tengo algo allá, mi herencia, allá en los cielos. No me debo entristecer, abrumar por el aquí. Allá está reservado para mí las bendiciones, que la Biblia dice que es incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, que no se contamina, inmarcesible, que no se marchita. Las flores aquí se marchitan. Una casa de madera, ¿qué le pasa? Se llena de polilla. Una casa de cemento, ¿qué le pasa? Se empieza a quebrar, se desgasta y se cae, ¿no? Todos los elementos terrestres, lo que tenemos alrededor, se acaba. ¿Y nuestro cuerpo? ¿A poco no están envejeciendo? ¿A que sí? Esta ya se dio ahí. ¿Cuál dicen esa cremita para las arrugas? Ah, no, pues son para las mujeres, ¿no? Porque si empieza uno a hacerse viejito. Ale me dijo por ahí, después de los 40, las cosas ya no son igual. Hasta no ver, no creer, ya estoy viendo y creyendo. Este cuerpo se va deshaciendo, se empieza a adolecer. Dicen que va así, ¿no? Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y así se va, ¿no? Parece que subimos a la resbaladilla. Ay, qué feliz, qué bonito, qué bonito. Y ping, se va más rápido. Pero sí tendemos a envejecer. Pero la bendición que tenemos para el futuro en el Señor es eterno, no se acaba, no se deteriora, es santo, es puro, es limpio. No hay enfermedad, no hay maldad. Va a ser algo lleno de justicia, algo especial. Y el cuerpo que hemos de tener en esa herencia, eso que ha de venir, ¿qué es? Es eterno. No se va a deteriorar. ¿Cómo? ¿De qué manera exactamente? No lo sabemos. La Biblia lo enseña que sí. Es algo que permanecerá. Que a propósito, cuando pensaba yo de estas bendiciones celestiales, me acordé de Mateo 16, Mateo 6, 19 al 20, que dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino hacemos tesoros, ¿dónde? En los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Tenemos un tesoro allá, reservado para nosotros. Sí, es cierto, el mundo aquí nos llama la atención, sobre todo para el que es materialista. Materialista puede ser no solamente dinero o cosas físicas de conseguir. El estudio también puede ser materialista. Esas cosas no están mal en realidad según la palabra de Dios. El enfoque de nuestra vida sí está mal,
cuando dejamos que lo material y las riquezas, el estudio, nos absorban y hagan un lado a Dios. Por eso siempre el mensaje es: haced tesoros en el cielo. Y la manera principal de hacer tesoros en el cielo es confiando en Jesucristo como Señor y Salvador, y al hacer eso, haciendo que el Espíritu Santo genere en nosotros una nueva criatura para vivir de una manera diferente que agrade a Dios, con la promesa de las bendiciones que ya tenemos. Y en medio de lo que podamos sufrir, que podamos luchar, que podamos agobiarnos, que quieren nuestra fe a desviarlas, pero nosotros, con tal de hacer el bien, nos aferramos a la fe, pero hay algo que nos quiere atacar, pero nos mantenemos en la fe. Suframos lo que haya que sufrir, hay que sufrirlo, porque nuestra mirada no debe estar aquí. Poner la mira en las cosas de arriba, dice la Escritura, ¿no? Donde está sentado Cristo. En medio de toda circunstancia difícil, nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Hemos visto que Él es nuestra esperanza viva. En el allá sí, pero también en el ahora. Tenemos una herencia santa y celestial. Ese es lo mejor de lo mejor que tú y yo podemos tener. Pero algo más. La Escritura nos enseña que por la misericordia de Dios hemos nacido de nuevo para una salvación en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Imagínenos entonces ahora en aquel tiempo a los hermanos sufriendo por causa de su fe. Imagínense, tal vez han visto películas o no, pero imagínense la situación adversa de hermanos. Tú pudieras tener una situación similar ahora o en algún momento quizás lo estés, ojalá y no. Es posible, como dice el pasaje de memoria, si es posible, si es necesario, tengáis que pasar por diversas pruebas. Así dice el pasaje, ¿verdad? Hay otro pasaje que dice que es necesario pasar. Ahí sí lo afirma que es necesario, ¿sí? Ya veremos eso después. Pero aquí es de que hay hermanos sufriendo, están siendo asesinados, están siendo martirizados, están siendo calumniados. ¿Quién los puede salvar de esta situación? Y los cristianos que murieron, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no los salvó? ¿Por qué no los ayudó? ¿Dónde está Dios en medio de eso? ¿Dónde está la salvación de Dios? Bueno, bajo este pensamiento es importante señalar que de acuerdo a toda la Escritura, cuando nosotros la leemos, es que la salvación de la muerte física, escuche muy bien, la salvación de la muerte física por causa de la fe no es tan importante como la salvación y el ser librados de la condenación eterna. ¿Pueden entender esto? Una vez más, el hecho, la salvación de la muerte física por causa de la fe en el ahora no es tan importante como la salvación en el tiempo de la condenación eterna. Porque un cristiano puede morir por causa de su fe, predicando el evangelio y ¡paz!, lo matan. Un hermano me dijo hace 15 días, hermano, yo fui a la sierra, a un pueblo, y me dijeron, si usted no va, si usted se va para allá, lo vamos a matar. A mí no me han dicho eso, capaz no voy, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ese hermano era misionero o es misionero, no sé si sea, pero era. Le dijeron, si usted viene al pueblo, lo vamos a matar. Y el hermano fue. No lo mataron porque aquí está, ¿no? Pero si lo hubieran matado por causa de predicar de Jesucristo, que le dijeran, no nos gusta que prediques de Cristo, ¡paz! ¿No pasa eso en el Medio Oriente? ¿No entra gente encubierta? No entran, yo soy pastor, no entran así. Yo soy misionero del evangelio, no entran así. Entran como doctores, como cocineros, restaurantes, ayuda social. Entran de cualquier forma, menos diciéndose que son evangélicos, porque los retachan o los matan. Pero de esa salvación
Si alguien muere ahí por la causa de Cristo, está bien. Esa salvación no es tan importante como la salvación eterna. ¿Hubieron personas que murieron por la causa de Cristo en la Biblia? Murieron. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? A mí me persiguieron. ¿A ustedes? También los van a perseguir. ¿Y qué tenían que hacer los cristianos en este tiempo entonces? Cuando Primera de Pedro se escribe, ya ha pasado mucho tiempo de que Jesús se fue al cielo. ¿Qué tenían que hacer? Imitar a Cristo en sus sufrimientos. Pero, ¿quién me va a salvar de esta muerte, de esto que me está pasando? Tranquilo. Si has de morir, morirás por causa de tu fe. Pero algo te aseguro, la salvación final, nadie te la quita. Por eso también en la Biblia, Apocalipsis nos habla de que bienaventurados los que no tienen parte en la muerte segunda, dice. Porque la primera muerte, pues todos tenemos que morir, asesinados o no asesinados, pues nos tenemos que morir, ¿yo no? Eso es inevitable, a menos que Jesucristo venga y, como dice Tesalonicenses, los que estemos vivos, seamos transformados y arrebatados para estar con el Señor, encontrarnos con el Señor. O sea, eso es una posibilidad. Pero en términos generales, no vamos a morir de enfermedad, de un choque, con este choque. Que sea mejor así, durmiendo así. Yo quiero morir así, durmiendo, y pum, ya me fui. Así quiero morir. Pues, ¿quién no quiere eso, no? Morir enfermo de que, ¡ay! Pues nadie quiere morir así. Y menos que lo estén matando, pateando, ¿verdad? ¿O quién quiere aquí decir, yo quiero morir pateado? No, ¿verdad? No. Pero es inevitable esa primera muerte. Y la muerte segunda, que es la condenación, el lago de fuego, bienaventurados los que no tienen parte en esa. Usted y yo somos bienaventurados según Apocalipsis. Así que a los hermanos de aquel tiempo es, ¿sabes qué? ¿Están sufriendo? Dicho de una manera, sufran. Y no es que Dios quiera que sufran, sino es que es imposible no sufrir ante un mundo que es hostil ante las cosas de Dios. No sé qué cosas se podrán vender se vendrán a nuestro mundo, a nuestro tiempo. Lo digo por medio de ideologías o leyes que puedan levantarse, que nos podamos sentir amenazados. Por lo menos a los pastores, psicólogos o maestros, ya se habla muy fuerte de una amenaza hacia nosotros por defender la verdad. No tanto por despreciar a ciertas personas, porque un cristiano no debe despreciar a nadie, cualquiera que sea su situación moral. El amor de Cristo debe estar para con las personas que no viven conforme a la palabra. Desde luego también la verdad, el pecado es pecado. Pero ¿quiénes están viendo amenazados ahorita? Psicólogos, maestros, pastores. Y aguas, porque también va para la iglesia también. Y para los padres, no sé si han escuchado, pero los padres en un momento se piensa que ya no vas a poder decir nada a tus hijos. Deben tener libertad para escoger lo que ellos quieren escoger moralmente. Es un tipo de lucha, hostigamiento, ataque a la fe, que podemos sufrir algo físico, un daño físico. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir viviendo la verdad, hablando la verdad, y si hemos de morir por causa de la verdad, vamos a morir por causa de la verdad. Pero si morimos en el ahora por causa de la verdad, ten por seguro que no tendrás parte en la segunda muerte, que es el lago de fuego y la condenación eterna. Así que los hermanos de aquel tiempo, que sufrían por causa de su fe, no deberían ver la muerte física como una fatalidad, porque por su fe en Jesucristo serían salvos de algo más terrible,
reservado para el tiempo postrero, la condenación eterna, el lago de fuego. Quiero recalcar nada más, puntualizar, en el tiempo postrero hay salvación y hay condenación, cualquiera de las dos. Para el que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador y le sigue es salvación, pero para aquel que no quiere creer es condenación. El que no cree, ¿qué dijo Jesús? Ya ha sido condenado. Punto. Hay solamente dos. Así que tú y yo no nos debemos asustar por el postrero. Viene la condenación, no. Tranquilidad, viene la salvación. ¿Quién debe temer? El que no cree, porque para ellos es condenación. Pero miren, hemos nacido de nuevo para una salvación en el tiempo postrero. Dice el pasaje algo importante en la primera parte, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. A propósito, lo puse al final esta parte, quiero hablar sobre esto. ¿Qué significa que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe? ¿Qué significa eso? Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Una cosa, el poder de Dios. Dios es poderoso. Guardar es cuidar, proteger. ¿A quién con su poder va a proteger Dios? Al creyente, al discípulo, al Hijo de Dios, al nacido de nuevo, mediante la fe. Mientras tú te mantengas en la fe, el Señor cuida de ti. Ya lo que decimos los cristianos bautistas, aquel que creyó verdaderamente desde el principio, de verdad, se va a mantener en su fe. Llueve, truene, reempalague, pase lo que pase, el cristiano se mantiene firme en su fe. Podrá de repente irse tantito a la deriva, pero se levanta. Es lo que queremos los cristianos bautistas. Así que el Señor, por la fe que tenemos en Jesús, promete cuidarnos hasta ese día. Y los cristianos de aquel tiempo tenían que luchar con cosas adversas de la situación que estaban viviendo, pero la fe que había en sus corazones, Dios por medio de su Espíritu Santo hacía que esa fe se acrecentara y confiaran más en Dios y resistieran las circunstancias difíciles, de tal manera que si tenían que decir que tenían que morir por Cristo, morían. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Y todavía qué se le ocurrió decir a Esteban? Se lo estaban dando. Tal vez lógicamente, humanamente tendría que decir, no es cierto, ya no sigo a Jesús, déjenme de apedrear, ¿no? Pero ¿qué hizo Esteban? ¿A quién veía Esteban? ¿A Jesús? Veo a Jesús. Estaba su fe constante. No dejó que el martirio, las situaciones difíciles, borraran y nublaran su fe, sino se aseguró y se mantuvo. Y el Señor Jesús con cada uno de nosotros, nuestro Dios con cada uno de nosotros nos va a proteger, nos va a guardar. La fe que tenemos la debemos estimular. Es decir, nosotros tenemos que buscar cosas para seguir creciendo en fe. Y el Señor hará por medio de su Espíritu en nuestras vidas cosas para proteger nuestra fe de no negar a Cristo Jesús. Porque tú puedes negar a Cristo Jesús en algún momento si no has creído de verdad. Pero seremos guardados, dice la palabra del Señor. La palabra cuando dice guardado es un término griego que es una palabra de tipo militar, que es como estar en guardia. Dicho de una manera, Dios está en guardia protegiendo a los suyos de que su fe no falte. Porque si la fe falta y se acaba la fe y no hay fe, no puede ser librado de la fatalidad que sería la condenación. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos, estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo. Y el Señor nos protegerá con poder mediante la fe. Un hombre
dijo lo siguiente: ¿quién puede quejarse de los problemas durante el viaje si el camino va en dirección a casa? Escuchen eso, está interesante, me llamó la atención. ¿Quién puede quejarse de los problemas durante el viaje si el camino dirige a casa? Ya sabemos a dónde vamos. ¿A dónde vamos? A encontrarnos con el Señor, a obtener esa herencia preciosa, en camino a esa salvación manifestada en vida eterna, reino de Dios. Ya vamos hacia allá. Hay un cantito que decían, caminando voy para Canaán, los que son de mi época y más viejitos. Los nuevos no lo conocen, pero caminando voy para Canaán, gloria a Dios. Caminando voy para Canaán, que a propósito dice, si usted no va, yo le invito a usted. Si usted no va, yo le invito a usted. Caminando voy para Canaán. Es una metáfora de una Canaán espiritual, porque Dios a Israel le prometió la Canaán, la tierra, y si la obtuvieron, pero habla de algo, Hebreos habla de algo mucho superior, más superior, dice Hebreos, la Canaán espiritual, lo prometido. Y en ese caminar, que ya sabemos que el camino es, ¿quién es? Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en el camino de la fe está el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos lleva a dirigirnos siempre a agradar a Dios. Y en ese camino sí va a haber problemas, sí va a haber situaciones, pero dice aquí este pensamiento: ¿quién puede quejarse de los problemas durante el viaje si el camino ya nos conduce a Dios? Pues la verdad sí nos quejamos, pero la idea es de que podamos aceptar la situación adversa que de repente al cristiano en el mundo le toca vivir. Y desde luego que así podemos clamar: Señor Dios, ayúdanos, quita esta mala idea. Sí podemos clamar, eso no lo podemos quitar, sí podemos pedir. Pero es complicado que el cristiano en esta tierra deje de sufrir por la causa de la fe. Siempre habrá un sufrimiento. Así que, hermanos, concluyo diciendo que como hijos de Dios sufrimos por el Evangelio, y de diferente manera. Y cuando veamos noticias por ahí de hermanos que sufren en otros países, otros estados, pueblos, oremos, porque están en una lucha, defienden su fe, no hacen a un lado su fe. Unámonos a su sufrimiento, oremos con ellos, oremos por ellos. Y si nosotros hemos de sufrir algo por causa de nuestra fe, sufrámoslo, hermanos. El Señor nos va a proteger de que nuestra fe sea cuidada y guardada hasta que Jesucristo se manifieste en ese día postrero. Y mientras tanto, tengamos presente, pase lo que pase, venga lo que venga, yo soy renacido, soy un nuevo, he sido regenerado y tengo una esperanza viva, tengo una herencia celestial, santa, salvación, no condenación. Y el Señor me protege. Así que allá en casa, ten presente esto que tenemos en el Señor. Y aquí también, gocémonos y digamos lo que Pedro dijo al principio. ¿Cómo comienza Pedro diciendo en primera de Pedro 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su gran amor nos hizo renacer. Ese de bendito es darle alabanza. ¿Será que tú y yo podemos darle alabanza en este momento? Y decirle gracias por lo que somos ahora en Él, por las bendiciones que tenemos en Él, por la promesa de cuidarnos en un momento difícil. ¿Será que lo podemos hacer? Quiero invitarte a que te pongas de pie y allá en tu lugar ores al Señor. Yo también voy a orar. Ponte de pie, allá en casa también, ponte de pie.
y alaba a Dios y agradécele por tan preciosa bendición, el ser nuevas criaturas, nacidos de nuevo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos y te alabamos, Padre. Te alabamos porque tú eres Dios, porque humanamente no podemos comprender tu naturaleza, su totalidad, pero nos muestras que en ti hay un gran amor, una misericordia que con humanos quizás no la podemos vivir, no la podemos reflejar porque somos imperfectos, pero tú que eres el Dios todo perfecto y que eres santo y puro y que conoces todas las cosas también, tienes un gran amor y a nosotros los que estamos aquí nos has permitido ser tuyos. Has generado en nosotros un nuevo nacimiento. Nuestros ojos están puestos en ti y tenemos una herencia preciosa, una esperanza preciosa, una salvación. Está reservada para nosotros. Así que el aquí y el ahora, con sus males y las cosas difíciles que se sufren, no nos deben apachurrar, acabar, destruir, sino confiamos en ti y esperamos en ti. Te pido en el nombre de Jesús en este momento por aquellos países y estados y pueblos y hermanos que en este momento están sufriendo la agresión de otras personas, porque se reúnen para adorar, porque meten una Biblia en una casa, porque hablan de un llamado a Jesús y está prohibido. Señor, protege a todas esas personas, hermanos míos, Señor, y dales fe para seguir creyendo y que sus corazones sean fortalecidos con tu amor, para que no falte esa fe y se reafirme, porque ya tienen ganado en ti todo. Señor, nosotros no pasamos por cosas así, pero hay cosas parecidas que quizás mis hermanos aquí puedan estar viviendo. Señor, sé sobre ellos, para que su vista no la tengan en el aquí y en el ahora, sino lo tengan en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Gracias porque sabemos que, como dice este canto que estamos escuchando, tu amor está en nosotros, con nosotros, y nada nos podrá separar de ti. Nada, ni la muerte, ni la tribulación, nada. Y así sea. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y te agradezco porque nos has permitido haber nacido de nuevo para bendita y preciosa esperanza. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, puedan tomar su lugar. Que Dios les bendiga.